Bueno, nos ponemos, por supuesto, que con toda nuestra mirada, nuestro sentir y nuestro pensar, y en el ejercicio de nuestra memoria para pensar y reflexionar sobre los 20 años que hoy se cumplen de la masacre de Cromañón, donde 194 jóvenes, pibes y pibas, perdieron su vida a causa de lo que todos sabemos: un incendio a partir de una bengala, un local que terminó siendo una trampa mortal, que tenía cerrados sus salidas de emergencia, que no tenía los elementos básicos de cuidado, que tenía un techo que era inflamable, parece que predestinado para que suceda lo que sucedió, y 194 pibes y pibas que hace 20 años ya no están y que hoy quizás tendrían 40 años, un poquito más, un poquito menos, algunos por ahí. Quiero decir varias cosas de Cromañón porque yo he estado muy cerca cuando sucedió Cromañón de un grupo de padres, de madres, de hermanos de Cromañón. Nada, me sumé para estar junto a ellos, para acompañarlos. Entonces pude conocer muy de cerca el dolor, que nunca va a ser lo suficientemente cerca como para comprenderlo, de esas familias que perdieron a sus hijos y a sus hijas. Tengo mucha gente cercana que sabe mucho en profundidad de lo que fue Cromañón, porque conocen lo que era el mundo del rock en aquel momento, porque tienen amigos, amigas que fueron víctimas directas o indirectas, sobrevivientes. Yo quiero decir varias cosas porque yo fui cambiando mi manera de ver Cromañón con el tiempo y quiero ser sincero con esto, ¿no? Digo, yo tenía una mirada muy dura, muy cruda, muy cerrada sobre Cromañón, sobre lo que sucedió en Cromañón, y con el tiempo fui ubicando algunas cosas en su lugar desde mi mirada subjetiva y que puede estar 100% equivocada, pero la expreso con la sinceridad de siempre. Primero, nunca hablé ni voy a hablar de tragedia. Cromañón no es una tragedia. Lo trágico siempre viene de la mano de lo fortuito. Lo trágico es aquello que no se puede evitar. Lo trágico está en el mundo un poco de lo que no puedo contenerlo de ninguna manera. No. Quizás lo natural, la fuerza de la naturaleza, digámoslo así, puede terminar siendo una tragedia. Que vos estés con un barco en el medio del océano en un momento de un tsunami o de un maremoto. Está bien, algunos me dirán las causas climáticas, sí, lo que sea, pero ahí hay una cuestión natural que generó una tragedia. Acá no hubo cuestiones fortuitas en Cromañón. Acá hubo una trampa que seguramente sin intención de matar, pero sí con una negligencia enorme de los dueños de Cromañón, de Chabán, que ya está fallecido, que falleció en la cárcel, de tener cerradas las salidas de emergencia, por los motivos que sea, nada la justificaba. Entonces lo primero que quiero decir es que cuando lo sucedido se pudo haber evitado, no estamos hablando de tragedia. Estamos hablando de una masacre. No estamos hablando de tragedia. Pero después me quiero detener en los actores. Quiero decir varias cosas. Yo tenía una mirada muy dura y muy cruda con Aníbal Ibarra cuando esto sucedió. ¿Por qué? Porque yo no podía separar la responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo porque Aníbal Ibarra, que había hecho una extraordinaria gestión en la ciudad, ni bien pasa lo de Cromañón, decide reunirse con los empresarios, y creo que eso fue una foto que generó un dolor bárbaro. En vez de juntarse con las víctimas, con los padres, con los amigos, con los sobrevivientes, se junta con los empresarios, casi para sostener el statu quo. Yo creo que eso fue un error político que lo pagó caro. Y yo en aquel momento era muy crítico, lo sigo siendo, pero creo que en aquel momento yo le ponía una responsabilidad quizás demasiado para la que cualquier persona, jefe de gobierno, presidente de la nación, puede tener directamente sobre un hecho como el de Cromañón. El creer que un jefe de gobierno podía estar al tanto si había una coima en un boliche del barrio de Once en toda la ciudad de Buenos Aires, me parece que es exagerado. Yo tenía esa mirada. Insisto, sí creo que tiene responsabilidad porque era el jefe de gobierno. Pero la culpabilidad
A mí el tiempo, está bien, el tiempo es de aquel que no sufrió haber perdido un ser querido, pero me lo hizo ubicar un poco más en una responsabilidad estructural que no lo hace culpable. No lo hace culpable. También tenía una mirada muy dura sobre los músicos, porque decía y estaba convencido de que Callejeros dejó que ingresen un montón de gente más porque además podían recaudar más. Y con el tiempo entendí que Cromañón fue la resultante final de una cultura y de una sociedad en un momento determinado y en un contexto determinado. Sí creo que los responsables, claramente los culpables, fueron los responsables del boliche, como culpabilidad concreta. Y después, claro que hay responsabilidad en la banda, porque vos también te tenés que subir a un escenario y saber si el lugar está en las condiciones para que la gente que te viene a ver esté cuidada. Y evidentemente no lo hicieron. Pero creo, a mí por lo menos, y se lo dije antemano, simplemente una mirada que lo que convoca es a pensarlo, nada más, me hizo poder discernir entre la culpabilidad y la responsabilidad. Como tampoco creo que la culpa sea del pibe o la piba que prendió la bengala. Sí creo que hay una responsabilidad. Pero no creo que el culpable de la masacre de Cromañón sea ese pibe. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, y en esto me quiero detener, había una cultura que no es la cultura del rock, una cultura de una sociedad determinada. Cromañón fue también uno de los hechos más dolorosos y más manipulados por el poder político para que Macri pueda ser jefe de gobierno. También quiero decirlo. Porque detrás de todo el avance sobre Ibarra, con responsabilidad sobre los hechos, insisto, no con la culpa, pero sí con la responsabilidad sobre los hechos, lo activó de tal manera para que Macri pueda llegar al poder. Macri siempre ha llegado al poder de la mano del dolor ajeno, de la muerte. Llegó a la jefatura de gobierno sobre la masacre de Cromañón y sus muertes, y llega a la presidencia de la Nación con la muerte de Nisman. Siempre en torno a las muertes llega Macri. Bien, me quiero detener en la sociedad. ¿En qué sociedad teníamos en ese momento? Que es lo que se fue transformando, y creo que es el mejor ejercicio de la memoria que podemos hacer hoy, que esa sociedad no vuelva a existir. Debo decirle que cada vez la veo un poquito más. El 2004 todavía no habíamos salido del desempleo. En el 2004 todavía no habíamos salido de la exclusión que había dejado 10 años de menemismo más la alianza. En el 2004 estaba la lógica instalada en términos culturales del sálvese quien pueda. En el 2004 los jóvenes, poco menos, que vivían en una sociedad que no les ofrecía nada. ¿Qué quiero decir? Que los pibes que escuchan rock son unos imbéciles, que si la sociedad algo les ofreciese no escucharan rock. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la música, el deporte, el barrio, empiezan a ser un lugar de pertenencia casi exclusivo, con normas exclusivas, con lógicas exclusivas, con matriz de pensamiento particulares, constituidas en ese mismo mundo, que cuando vos no tenés otra cosa en la sociedad, lo único que haces es ensimismarte más en eso. En el 2004 había un tejido social destruido en la Argentina. Porque Néstor asume en el 2013, y lleva tiempo. Había un tejido social destruido, donde la juventud encuentra en distintas expresiones culturales un lugar de pertenencia. Y en esos lugares de pertenencia hay una cultura determinada. Entonces lo más fácil, como siempre, es el pibe que prendió la bengala. No. Porque en todos los recitales, como en esa música, esas características se prendían bengalas. Y nadie las detenía, porque era parte del folclore. Y los músicos lo sabían. Y por supuesto los pibes también. Era parte, si se quiere, de la propia visibilidad que dabas vos del espectáculo. A ver cuántos más bengalas había y cuántas más banderas había.
Y eso no los hace a todos culpables. Hay una cultura determinada. Ahora, cuando vos esa cultura la metés adentro de un mercado con un hombre que te cierra las puertas de salida de emergencia, o que no te da agua, o que te pone un cielo raso en el techo, que sabés que se va a prender fuego, y la verdad que esa cultura, que es una cultura que la podés mejorar, que la podés discutir, pero si esa cultura la metés dentro de esa trampa, y es un infierno esa cultura. Ahora bien, hay una lógica que cuando gobierna la cultura neoliberal, para algunos es una estupidez esto de la cultura neoliberal, pero les aseguro que existe y existe mucho. En la cultura neoliberal, por sobre todo existe el individuo, el ahora, el hoy y nada más, ni atrás ni adelante. Entonces, no le puedo pedir a ningún espacio social, a ninguna construcción social y cultural, que se encuentre en el único lugar donde puede expresar lo que siente, en el único lugar donde se encuentra identificación, que no forme parte de ese folclore. El establishment y el poder te decía es el rock, no, no es el rock. Es la juventud, no, no es la juventud. Era la bengala, no, no es la bengala. Una cultura determinada, en una sociedad determinada, con un tejido social destruido y con un mercado que se imponía por sobre todas las cosas. Esto se puede volver a repetir mientras exacerbemos el individualismo y el sálvese quien pueda siempre. Después lo voy a abrir a la mesa, quiero escuchar las opiniones de todos, y ustedes también, claro, sobre Cromañón. Porque les puse un manojo de sentimientos, de sentires, de pensar, qué sé yo. Cromañón duele mucho hasta el día de hoy, porque Cromañón lo hicimos nosotros como sociedad. Cada uno sabrá si del lado de los responsables o del lado de los culpables. 194 pibes y pibas que ya no están. 20 años de una sociedad que formó parte, por acción o omisión, de una masacre de nuestros pibes. Radio 10.